De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, trabajen por su salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y el obrar para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagan, sea sin protestas ni discusiones, así serán irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual brillan como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Así, en el día de Cristo, esa será mi gloria, porque mis trabajos no fueron inútiles, ni mis fatigas tampoco. Y si mi sangre se ha de derramar, rociando el sacrificio litúrgico que es su fe, yo estoy alegre y me asocio a su alegría. Por su parte, estén alegres y alégrense conmigo. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Dime cómo amarte, dime cómo orar, dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo escucharte, dime cómo orar, dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo servirte cada día mejor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.
Palabra del Señor. Ayer la palabra nos hablaba precisamente de la humildad, ¿cierto? Nos hablaba de la humildad en esta primera parte de la carta a los filipenses y aprendíamos que es una de las virtudes más importantes en la vida cristiana, sobre todo porque Cristo Jesús, Él mismo, nos dio ejemplo, asumiendo nuestra condición humana, para Él, la condición de servidor, la condición de esclavo. Se hizo igual a nosotros y se abajó, ¿cierto? Tomando la condición de hombre y obedeció en todo al Padre, y eso le concedió el nombre sobre todo nombre, le concedió el ser exaltado, le concedió que todos en la tierra y en el cielo doblen sus rodillas ante Él. Se cumplía entonces en Jesús esa misma expresión de Él en el Evangelio, que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Encontrábamos entonces en Jesús el principal testimonio, el principal testigo y el principal ejemplo para crecer en humildad. Y uno de los aspectos fundamentales de la humildad es la obediencia. Cuando se me pide hacer algo, cuando se me pide vivir de cierta manera, siendo yo el que he asumido o he optado por una forma de vida, ¿no? Los seres humanos tenemos la libertad de escoger, a nosotros no nos obligan estrictamente a hacer una cosa. Sucedió, sucede todavía, pero hoy día es mucho más fácil elegir, y hemos ido eligiendo en nuestra vida, hemos ido tomando caminos, decisiones, hemos ido construyendo nuestra personalidad y elegimos cómo actuar, cómo ser, qué hacer. Y en todo esto debemos aprender a ser obedientes y humildes, porque en todo lo que elijamos debemos ser sobre todo obedientes a la voluntad y al amor de Dios. San Pablo como que elogia a los filipenses, y los elogia porque ellos han sido obedientes. Dice: queridos hermanos, ya que siempre han obedecido, no solo cuando yo estaba presente, cuando estaba el policía vigilando, ¿cierto?, sino mucho más ahora en mi ausencia. La obediencia se mide sobre todo cuando el que manda, el que dirige, el que es la cabeza, el que coordina está ausente, y los que quedaron responsabilizados responden a la perfección. Hacen las cosas mejor que si estuviera quien los está vigilando. Eso significa que la persona ha llegado a un grado extraordinario de madurez en todo el sentido de la palabra. No solo cumple un trabajo, vive con amor lo que hace, siente deseos de hacerlo. Entonces dice San Pablo: no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Sigan actuando
su salvación con temor y temblor. Y ahí es donde nos dice, porque es Dios quien activa en ustedes el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Podemos descubrir entonces en la actitud de una persona si es obediente o si es desobediente a la voluntad de Dios. Podemos descubrir a quién le está permitiendo esa persona actuar en su vida. Si de verdad por la obediencia a los mandatos del Señor, si de verdad en su forma de actuar, de vivir, de pensar, de servir, de ayudar, de intervenir, está viviendo la voluntad del Señor y entonces será guiado por el Espíritu de Dios. O si por el contrario, sus actitudes muestran que definitivamente no vive la voluntad de Dios, por tanto, está dejándose guiar por el espíritu del mal. Está habiendo un mal discernimiento. Ustedes me han escuchado hablar muchas veces de discernimiento, y es que es esencialísimo, porque es que el discernimiento es el que nos ayuda a utilizar bien la libertad. Cuando yo sé descubrir en las mociones del espíritu, y voy a hablar de forma gráfica, a veces en algunas películas, films, programas de dibujos animados existía la tendencia a representar la presencia de Dios y la presencia del maligno, con un angelito hablando por aquí y un diablito hablando por acá, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué les presento esto de manera gráfica? Para que recordemos eso. Porque es que efectivamente es así. Dios nos invita a actuar bien. A veces es un poco más difícil, porque implica lo que nos pide el Evangelio, renunciar incluso a nosotros mismos. Renunciar incluso a nuestro deseo, a nuestra apetencia, a nuestra necesidad, pongamos la necesidad entre comillas, a nuestro gusto, renunciar a eso para poder hacer un bien que es superior y que nos va a traer mejores frutos, porque va a ser frutos para todos en lugar de ser para mí solo. El discernimiento entonces me ayuda a descubrir si la moción que llega a mi vida es de bondad, de bien, de misericordia, es decir, venida de Dios. Y si el resultado que va a producir es un bien común, o si simplemente es una moción del maligno camuflada al principio con una maravillosa máscara de bondad y de bien, pero al final los frutos terminarán siendo podridos, dañados, destructivos. Solo cuando yo soy capaz de hacer discernimiento es entonces cuando se produce una verdadera obediencia a la voluntad de Dios, y no necesito que nadie esté como el policía vigilando a ver si yo estoy actuando bien o estoy actuando mal. Se da entonces en mí una plena libertad de acción. Es cuando no soy esclavo absolutamente de nada, ni siquiera de mí mismo. Por eso el Evangelio nos pide hoy precisamente que si queremos seguir al Señor, incluso hay que renunciar a sí mismo. Porque es que quien más nos puede engañar en esta búsqueda de vivir la voluntad de Dios es nuestro propio ser. Nuestro propio deseo, nuestra propia, y vuelvo y lo pongo entre comillas, necesidad. Nos dejamos arrastrar fácilmente de esa situación, ¿cierto? Cuando yo soy esclavo de mí mismo, cuando yo soy esclavo de lo que quiero obtener, cuando yo dejo que gane en mí el egoísmo, fácilmente el maligno utiliza eso para engañarme y me presenta acciones de bien hacia mí, de bondad hacia mí,
pero sin que me dé cuenta completamente que esa acción puede dañar a aquel o a aquella o a aquel de más allá. Obedecer es bueno, pero hay que saber obedecer. Y hay que saber incluir otros elementos como los que les he dicho hoy. El discernimiento, para que podamos utilizar bien la libertad, para que podamos escoger bien lo que realmente viene de Dios y rechacemos toda acción, toda moción que viene del maligno. Cualquier cosa que hagan, nos dice San Pablo, sea sin protestas ni discusiones. ¿Quiénes son los que protestan y discuten cada rato por algo que les mandan hacer? Los inmaduros. ¿Sí? Nosotros amamos mucho a los niños y hay que cuidarlos. Y decía yo anoche, hay que educarlos bien, que aprendan que en la vida hay que enfrentarse a situaciones que son difíciles, trabajos que son duros, pero que después producen frutos muy buenos. Un campesino, para poder obtener de su campo un buen cultivo, una buena cosecha, tiene que meterle trabajo, sudor todos los días, estar cuidando sus maticas, aporcándolas, abonándolas, echándoles agua, haya sol o esté nublado o haga calor, pero hay que trabajarlo, incluso en detrimento de uno mismo, para que al final pueda recogerse una buena cosecha. Igual en la vida cristiana. Pero cuando estamos siempre protestando por todo, pataleando por todo, renegando por todo, hay personas que no dejaron de ser niños. Los niños que no comprenden bien la realidad son los que protestan por todo. Le piden algo y protestan, le dan algo y protestan. Siempre ven el lado flaco de todas las cosas. Pueden estar recibiendo bondades, regalos, y siguen protestando. Pocas veces dan gracias a Dios, o mejor, nunca dan gracias a Dios de lo que reciben o de lo que les ponen a hacer. ¿Por qué? Porque se quedaron en esa mentalidad infantil, esa mentalidad inmadura de protestar siempre, de patalear siempre, y van a llevar siempre las de perder, porque ellos mismos se cierran las puertas. Entonces cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que hayamos decidido, cualquier cosa que nos hayan pedido que hagamos, hagámosla sin protestas ni discusiones. Lógicamente, a esto se refiere a las cosas que siempre llevan al bien, a la bondad, ¿sí? Así serán irreprochables y limpios, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y depravada. Si Pablo decía eso en su época, imagínense ustedes, hoy qué podemos decir de nuestra generación, más torcida y depravada, ¿para dónde? ¿Cierto? Eso no ha sido solamente de esta época, ha sido de todos los tiempos. Nosotros tenemos que aprender en medio de esta generación, dice San Pablo, a brillar como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. La humildad, la obediencia, la capacidad de discernimiento, usando bien la libertad y actuando sin protestas, sin discusiones, nos permite ser signo claro de vida cristiana, verdaderos cristianos. Cuando hacemos las cosas con amor, con disponibilidad, con alegría, las hacemos más rápido, nos salen mejor y hasta nos dan las gracias, que no es lo que debemos esperar, ¿no? Nosotros debemos realizar las cosas y nuestra satisfacción y nuestra mejor alegría debe ser el deber cumplido. Así no me den las gracias.
Cuando uno hace algo por esperar las gracias, entonces termina protestando. Mire lo bien que trabajé, mire lo que hice, y de todas formas voy a protestar. No me dieron las gracias, ni me miraron, ni miraron lo que hice. No, su satisfacción es el deber cumplido. Eso es lo mejor. Siéntase tranquilo, yo cumplí con mi deber. Eso te hace irreprochable. Así serás luz siempre, en todo lugar. Tendrás una razón para vivir. Nada te amargará la vida. Aprenderás a enfrentar la vida, las cosas, incluso las dificultades, con una disponibilidad increíble, y eso te llevará a tener una mentalidad lúcida para poder resolver esos problemas en los que otros terminan derrotados, decaídos, acabados. En cambio, tú lograrás mantenerte en pie. Que aprendamos de esta palabra. Miren que tiene tantos siglos esta palabra y sigue siendo tan actual, tan rica, tan valiosa para nuestra vida cotidiana. Palabra que no sirve para la vida cotidiana, se queda muerta, dicen, ¿no? Vivamos siempre en la gracia de Dios, en esa humildad, en esa obediencia, haciendo buen discernimiento y actuando según la voluntad de Dios, sin protestar, sin pelear con nadie, sin rechazar nada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.